Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Alejandra Luna Izquierdo, estudiante de la Escuela Bancaria y Comercial. ¿Con quién tengo gusto? ¿Con quién tengo el gusto? Hola, con Luz Izquierdo. Ok, está bien. Muchas gracias. Le agradezco por brindarme unos minutos de su tiempo para realizar esta breve entrevista. Esto es respecto a un proyecto escolar para la materia de emprendimiento social, en el cual nos hemos adentrado a investigar el tema de la floricultura en México. Y qué mejor manera de comprenderlo a través de los ojos de un experto en la materia. Ay, qué bonito. O se van directo al panteón, pero no hay esa festividad donde se lleven arreglos florales. No festividad, se festeja, ¿verdad? Pero no hay como ese evento. Ajá. Sí. Sí, eso veíamos. Entonces, primero, ¿cuál es la situación actual de la floricultura? Después tengo, ¿qué fundaciones, empresas o campañas usted sabe que ayuden a esta problemática? ¿A la actual, a la de la venta? Sí hay bastantes. De hecho, estoy en una asociación que es Amexmes, que es de mujeres empresarias. Y ahí justamente nos estaban diciendo de una asociación que están tratando de ayudar a todo el campo, al agricultor, para que finalmente ahorita les puedan dar como fondos o recursos para que puedan volver a tener para invertir, porque pues siempre es un ciclo. O sea, generan, cosechan y de ahí van, venden y nuevamente invierten. Ahorita no se está dando ese ciclo completo por la falta de venta y de consumo, entonces les van a dar fondos para que puedan tener para invertir nuevamente. Sí, ok. Entonces, ¿crees que esa pregunta sí está bien? Sí, esa está padrísima. Ok, de acuerdo con su experiencia, ¿qué tanto cree que impacte el sector de la floricultura en la economía, tanto estatal como nacional? ¿Crees que juega un papel muy importante en la economía? Sí, claro, porque no sé por qué, pero es buena pregunta. Ok, está bien. Luego, ¿de qué manera se contrata el personal comúnmente para estas actividades? Personal eventual, como decíamos, o sea, realmente no están bajo una nómina fija que les permita tener sus prestaciones. Un 90%, 95% es de manera informal y solamente son eventuales. Sí, ok, sí. ¿Y por qué se generan los trabajos de cuenta propia, es decir, los que no están en la nómina, los no oficiales, por decirlo así? ¿Por qué lo hacen? Bueno, considero que en principio es porque también la venta de la flor en sí no es, a veces es por temporal, o sea, son temporadas. Realmente un patrón no pudiera sostener tenerla de manera fija, la nómina, porque solamente es por temporadas. Y a veces pasan periodos de 1 o 2 meses donde no requieren lo que cuidados o a toda su nómina. Es por eso que casi la mayoría es eventual y hay mucha rotación entre los mismos productores y los mismos viveros y todo. O sea, tienen la rotación de personal porque no pueden mantenerlos, o sea, de manera permanente. Porque además las ventas tampoco ellos las tienen como de manera fija. Ajá. Sí, y por ejemplo, de que los contraten como un mes, por ejemplo, ahorita que decías en octubre, ¿no? Septiembre y octubre. Y luego, ¿no ocupan ellos como personas para que estén regando su campo, su tierra? Pero finalmente ocupan, a lo mejor tienen una nómina, vamos a poner un número de 10 empleados. En producción alta y venta alta ocupas de los 10, pero en los meses que no, a lo mejor solamente vas a ocupar a 3 o a 4 para que estén solamente en riego, o para que le estén dando tratado a la tierra, o para que le estén limpiando, para retirar o para cuidar que no haya pulgón, que no haya gallina, o sea, todo eso, pero no ocupas a los 10. Entonces solamente a lo mejor tu plantilla de personal va a ser de 3, y esos 3 colaboradores son eventuales. Sí. Y ellos yo creo que tampoco tienen contrato. No. Están en la nómina. No. Va. Y luego mi última pregunta es, si le dieran la oportunidad de invertir en el sector agropecuario, especialmente en la floricultura, ¿en qué sector de la población usted invertiría? ¿Por qué? ¿Y qué esperarías a cambio? ¡Ay, qué buena pregunta! Y yo invertiría en huertos. Siento que ahorita es parte, con todo esto que estamos viviendo del confinamiento y del COVID, siento que es parte del cambio que muchos mexicanos están haciendo en su alimentación y sí están buscando tener alimentos más naturales del campo que lleguen a la mesa. Entonces yo creo que sería importante invertir en ese segmento. Ok, sí. Y, por ejemplo, nosotros hicimos esta pregunta porque vimos que también el trabajo infantil en el campo es como muy normal, que los jóvenes acaban la secundaria y ya se van a trabajar. Y, por ejemplo, ellos dicen como que ocupan más fuerza y prefieren contratar hombres que mujeres a veces. Ya
ahorita está como medio equitativo, pero aún así creo que yo invertiría para que no se tenga un trabajo infantil y para que pues tengan prestaciones los trabajadores, ¿no? Sabiendo que este sector que trabaja en el campo, pues es un sector de bajos recursos, ¿no? De un estatus medio bajo, casi bajo, mejor dicho. Entonces, ok, ¿y qué esperarías en los cambios? Tendrías que invertir desde la educación, que es lo que te digo, les falta como esa parte de educación y de cultura. Entonces yo creo que sería importante invertir ahí. Si ya la gente tiene como la cultura, sí, me faltó darte esa respuesta, si ya la gente tiene esa cultura de irse a trabajar a temprana edad, bueno, a lo mejor acercarles talleres o acercarles cursos, porque no van a dejar de ir a trabajar por asistir a un salón de clases. Bueno, entonces yo creo que sería importante que se hicieran como grupales esos talleres, llevarlos hasta donde ellos están, decirles, bueno, ya estamos aquí, a lo mejor 3-4 horas, enseñarles cómo el uso de una mascarilla para evitar las enfermedades, decirles que es por derecho la salud, ¿no? No es un beneficio, es un derecho, les corresponde. Sí. Y también yo siento que los patrones, entre ese abuso de la falta de información de sus empleados o de sus eventuales, pueden aprovecharse. Entonces sería bueno también para que ellos sientan que están siendo vigilados o supervisados y que no pueden haber o cometer tantos abusos hacia las personas, que a veces es injusta la paga, las horas no son 8 horas de trabajo, a veces son continuas porque llegan trailers a cargar, a descargar, más la tierra, más, o sea, el embolsado, el corte, entonces sí es demasiado. Sí, y por ejemplo, ahora que vamos a estar como en el convenio de México, Canadá y Estados Unidos, de que se supone que es para que las personas del campo tengan más derechos y estén cuidados bajo la ley de este tratado, pero pues como tú dices, o sea, la mayoría de los patrones como que se aprovecha de eso. Y estaría bien eso de darles un curso, está súper bien eso. O sea, decirles, yo sé que vas a seguir trabajando, prepárate, como Bosch, ¿no? Que les dice, ok, te contrato sin nada de estudios, pero aquí estudias y te vas a ir mejorando, ¿no? Y me ayudas a crecer como empresa y tú creces como persona. Exacto, enseñarles que hay zapatos especiales para los riegos, para evitar que se estén humedeciendo. A veces duran hasta 12-13 horas con los zapatos mojados. Entonces les genera enfermedades, aparte de todos los químicos. Las mismas plantas hay plantas como la zika, que si tú la tocas te genera ciertas alergias. Hay otras que te dañan a tu sistema respiratorio, etcétera. Entonces todo eso es importante que ellos sepan que el patrón, aún siendo trabajos eventuales o como ellos lo ven como un trabajo, a veces lo toman a la ligera, pero es un trabajo tan importante y tan valioso que necesita también las herramientas, desde unas botas de plástico con casquillo para evitar problemas, sus trajes de plástico para evitar que se les filtre todos los productos químicos, agua y hasta animalitos que a veces las mismas plantas tienen, sus mascarillas, etcétera. Sería importante de verdad acercarles toda esa información, esos talleres, para que ellos estuvieran enterados de todo. Sí. Ok, como para validar la problemática. Queremos ver si es real que están pasando algo así o no. Uf, súper real. Sí, ok. Y luego ves chavitos, niñitos de 5 o 6 años regando, de verdad, de 5 o 6 años regando las plantas. Sí. Ya los demás pues ya le entran a cargar y a todo. Y fíjate nada más como plática mi vida, todo lo que me estabas diciendo de que la mayoría de trabajadores son hombres. Ahí Flora Cox, se llama Flora Cox, es una productora de rosas aquí en Villa Guerrero. Creo que se llama Flora Cox. Ellos tienen un 80% de colaboradores mujeres. Esto es súper bien. Y solamente el resto, o sea, desde administrativos hasta todo. Lleva un proceso la rosa de deshoje, ellos ya lo hacen más o menos industrial, entonces solamente supervisan. Y Coxflox se llama. Y ellos exportan. Y choferes y todo lo demás ya son hombres. Pero desde el área administrativa hasta toda la operativa en máquina son mujeres. Está súper bien, sí, porque vemos que la discriminación laboral en México sigue siendo un punto súper fuerte, que se considera que ya estamos en una equidad de género, pero porque el 50% de la Cámara es de mujeres, pero no. No, todavía no. Se presenta mucha, violencia como indirectamente contra ellas o discriminaciones, ¿no? O limitaciones que ellas tienen. Por ejemplo, veíamos que una persona que cuenta con todos los requisitos y está en primer lugar para un puesto de jefatura, pero está embarazada. Y entonces le dicen, no, ¿sabes qué? Mejor vete a la empresa y se lo doy al que está abajo de ti, que es un hombre, ¿no? Porque tú vas a faltar porque eres mujer, estás embarazada y tu hijo y ¿no? Sí, yo misma, o sea, cuando me ha tocado elegir personal o trabajadores o colaboradores, sobre todo cuando estaba en allá,
me tocaba mucho y yo decía, la primera pregunta es saber si es mujer, ¿tienes hijos? ¿Estás casada? O sea, para saber si se va a embarazar y si tiene hijos. Si yo sabía que la persona tenía hijos, híjole, era bien difícil que la contratara. ¿Por qué? Pues porque se van a enfermar, porque van a tener temperatura, porque un día no va a poder llegar, porque bla. O sea, pero fíjate, yo siendo mujer, entonces de verdad sí dices, ay, qué difícil, porque además pues yo era juez y parte, ¿no? Yo decía, yo también lo cometo y lo hago. Sí. Entonces sí es bien complicado, pero por ejemplo, también creo que es importante el destacar que poco a poco sí se han ido dando cuenta que las mujeres son más ordenadas, con más valores, con mayores principios. Entonces, creo que sí se va generando apenas una equidad y un lenguaje menos violento también, más incluyente, pero todavía no estamos. Sí, y sobre esto que decías de los de las rosas de exportar, ¿crees que en México se exporta y se está llevando al límite en el ámbito de la floricultura? ¿Crees que exportamos o no se exporta o cómo? No hemos llegado a tener el 100% porque pudiéramos hacerlo más. O sea, nuestra flor, nuestro campo, nuestra tierra nos permitiría generar una exportación brutal. Sin embargo, no lo hacemos, yo creo que por falta de recursos, porque es nuevamente, o sea, la gente de campo a veces desconoce los apoyos o no les llegan. Eso me llegaba o me pasaba mucho también en lo de los agaves. El gobierno de Guerrero generaba apoyos para todos esos campos, ¿no? Y les decía cómo tener su tierra y cómo tener sus agaves para poder tener producción ya sea de agave. Pulque, de pulque o de ¿Mezcal? algún destilado, Okay. de mezcal. Y mucha gente iba por los hijuelos, los otorgaba el gobierno y les daba el recurso. Al final hacíamos como una encuesta que se le tenía que entregar al gobierno y decíamos, bueno, ok, hace un año se te entregaron tantos hijuelos, ¿qué producción has tenido? ¿Dónde los estás vendiendo? ¿Cómo los comercializas? Etcétera. ¿O has tenido un destilado? Etcétera. Y la gente lo que hacía era ir por su cheque, lo cobraba y se lo gastaba en todo, menos en eso. O sea, no lo ponían. ¿Por qué? Porque pues tienen tanta necesidad de otras cosas que lo ocupaban de esa manera. Y entonces los hijuelos pues, no se daban, no habían tenido la producción, y etcétera. Y lo mismo pasa muchas veces siento que con el campo. A veces se les enseña la forma de riego, la forma de miles de cosas que ahora hay para facilitarles el trabajo, y a veces les llegan los recursos, los ocupan para otra cosa, o a veces de plano no tienen ni siquiera el cómo acercarse para poder obtener un recurso. Sí, tienes razón. Ay, mamá Fátima, mira qué interesante plática, mira qué informativa. Mi vida hermosa. Y por ejemplo, Coxflor es una empresa ya de muchos años y toda la familia se ha dedicado a eso. O sea, de hecho para llegar a Coxflor no está tan cercano, tienes que adentrarte un poquito. Y llegas, es una empresa pequeña, pero el campo y los sembradíos de rosas son inmensos. Y deberíamos de pedir una visita para que vayas a ver. Y ellos exportan todo el año, están exportando rosa. Todo el año. Y por ejemplo, yo creo que es de las empresas más fuertes. Aquí en el estado, las que conozco en Morelos, Floriplant, Floriner, o sea, son de las más fuertes. Sí, claro, pero ellos no exportan, todo se queda aquí en el consumo nacional. Y veíamos que como en el Estado de México se concentran muchas flores, ¿no? Que de Tenancingo, que de Villa Guerrero, Coatepec, Barinas y sus alrededores, ¿no? Entonces, creo que tiene potencial. ¿Chiltepec? Chiltepec ahorita es uno de los productores también más fuertes. Y entonces creemos que tiene potencial nuestro Estado de México para sacar más provecho de la floricultura, ¿no? Sí, esos climas intermedios, como de esa zona, justamente donde está Chiltepec, Coatepec, Darina, Villa Guerrero, etcétera, todo esa zona, pues sí, porque tiene como la zona está como delimitada o comparte todavía los climas de los limitantes de Guerrero, Morelos, y todavía le toca buen clima. Sí, ok, está bien. Ay, no, pues bueno, muchísimas gracias, mamá. Un gusto, Un gusto mucho. Fue un gusto platicar con usted, le agradezco por su tiempo nuevamente y podríamos seguir en contacto para mantenerle al tanto de nuestro proyecto. ¿Estaría interesado en saber más? Sí, estaría padrísimo. Más tarde, ahorita voy a checar en mi chat cómo se llama la asociación que ayuda a los floricultores. Ok, está bien. Pues bueno, muchas gracias.